Hola a todos chicos, bienvenidos a esta video reseña que bueno, va a ser un poquito más clásica, más habitual, quizás un poquito larga, pero creo que hay que hablar bastante bien de este libro. Quiero decir que hay que hablar bastante tiempo. Bien, pues alguna cosita tiene, pero me parece que va a ser una reseña negativa y que además pues es de un autor muy conocido como Brandon Sanderson, que creo que tiene pues una gran cantidad de fans a lo largo del mundo, y por tanto me gusta explicar cuando un libro no me acaba de convencer, pues comentar bien por qué, ¿vale? El comentar sin más, no me ha gustado y ya está, pues me parece muy de fan, exactamente lo mismo que decir no me ha gustado y ya está. Aquí estamos para concretar y, bueno, pues de eso se trata. De Sanderson tengo algunas cosillas comparadas, ¿no? Por aquí tengo el Imperio Final, un libro que no me pareció un poco regular, la verdad, pero que hasta cierto punto pues tiene un argumento bastante sensato, ¿vale? Como el propio Sanderson comenta, es un libro de robos, entre comillas, ¿no? Donde pues un grupo de gente decide realizar pues un robo, entre comillas, y que cambia totalmente el rol de los personajes porque suceden cosas imprevistas, ¿no? Esto es bastante típico, vamos a decir. No explicaré mucho sobre eso porque creo que Sanderson habla cantidades ingentes de material al respecto y creo que no es demasiado lógico venir yo aquí a explicaros de qué va el Imperio Final en sí mismo, salvo su propia reseña. Por ahí os dejaré, no recuerdo cómo la hice, en qué formato, pero bueno, por ahí os dejaré el enlace. Y por aquí tenía de segunda mano, ya la cosa ya va bajando, ya se nota, El héroe de las eras. Tengo 3 en digital de Mistborn. De hecho, el Pozo de la Ascensión lo tengo en digital. No voy a sobreimpresionarlo porque es un poco trabajoso, vamos a decir, para ponerme a editar, ¿no? Y demás. Simplemente para poner el libro, quiero decir. En otros aspectos, pues no estaría mal. Y alguno más por ahí, ¿no? Tengo un par de libros más, uno de ellos en inglés de Mistborn, pero que probablemente vaya leyendo a lo largo de los años, y más un poco por masoquismo que otra cosa, porque realmente pues no me acaba de convencer. Si el primero me pareció regulinchi, el segundo cae bastante en pica. Pero vamos a explicar por qué, ¿vale? Y me parece importante, como digo, las cosas tienen que ser razonadas y saber comentar lo que no te gusta. Igual lo que a mí no me gusta, otra persona me dice que es maravilloso y que le encanta y que es lo mejor que ha leído nunca, pues oye, eso me parece genial y creo que, como decía antes, para eso estamos, para intentar exponer qué es lo que no te ha gustado del libro, y si a alguien le gusta ese tipo de cosas, pues para adelante. Bueno, vamos allá. ¿Cómo explicar de qué va este libro? En el primero, en el Imperio Final, básicamente lo que hacen es cargarse un orden establecido y de esta manera pues consigue un poco de caos, vamos a decir. El orden establecido es un orden, vamos a decir, dictatorial, un orden tiránico, un orden que donde el Lord Legislador pues mantiene todo bajo control con puño de hierro. Entonces empatizamos, ¿no?, con los rebeldes, por supuesto, y empatizamos con su idea de acabar con todo ese Imperio Final. Y en el Pozo de la Ascensión cambian las tornas porque ya no tienes un enemigo con el que luchar. Decían en Dios Emperador de Dune, un libro bastante bueno que os recomiendo, decían que los rebeldes, en el momento en que tienen que montar una estructura, una organización propia, es cuando la cagan, porque se convierten en aquello que han destruido, curiosamente, y en este caso pues tenemos algo de eso, ¿no? Nos encontramos en una situación en la cual pues un montón de pirañas intentan conseguir el máximo bocado posible. Tenemos una serie de nobles que estaban bajo la tiranía del Lord Legislador, que dicen, bueno, pues vamos a ver qué sacamos de aquí. Uno de los nobles es el noble bueno, ¿vale? Vamos a decirlo así, el bueno de Ellen, que es protagonista del primero de los libros, y el resto pues son en diferentes grados pues no tan buenos. Por supuesto, algunos de la propia capital, que se va para que, como disculpa, vamos a decir disculpa narratoria, para que el bueno de Ellen pueda tomar el control en la ciudad, y otros pues que son de reinos apartados que deciden irse a la capital a repartir leches. Vayamos por partes. La historia se desarrolla, vamos a decir que se desarrollan 2 historias principales. La primera de ellas, para que nos entendamos, es el arco de la serie de Mistborn, el arco general que se va a ir desarrollando a lo largo de estos libros. Y luego tenemos el arco concreto de este libro. En este arco concreto de este libro, lo que vamos a ver es
como digo, como diferentes nobles se pegan con respecto a el poder que deja Lord Legislador, el poder político que deja Lord Legislador, y por tanto, pues vamos a ver, pues eso, intrigas, vamos a ver luchas entre ejércitos, y vamos a ver un poquito también, por supuesto, de magia, que también es fundamental dentro de este tema político, porque si te cargas al enemigo, pues, o te cargas a tu rival, pues ya consigues el poder de forma automática. Bueno, es curioso, y también vamos a ver pues alguna sorpresita, por supuesto. Recordemos que el legislador era el poder político, pero también el poder mágico, de manera que cuando él desaparece, pues alguna magia que había por ahí, pues empieza a revelarse de una o de otra manera. Cosas que me cabrean, vayamos por partes, tengo por aquí apuntado un poquito. Como digo, me cabrea mucho que la resolución de los diferentes enigmas del arco principal de Mistborn, que suceda al final, ¿vale? Es como una especie de no nos habíamos dado cuenta hasta ahora. Y eso me repatea bastante. Vamos a ir luego con casos muy concretos, porque me parece importante también comentarlo. Y sobre todo, pues comentar cómo si esto funciona como una temporada, cada uno de estos capítulos pues queda un poquito cojo de esa manera. Porque la evolución de la historia sucede al final. Te puedes leer las últimas 50 páginas de los libros y me da la sensación de que te vas a leer la historia que quieres leer sobre el Mistborn. En cualquier caso, pues lo dicho, aquí tengo apuntado, ¿no?, el tema de la historia principal. Y vamos con un poquito las rajadas, ¿vale? Veo que hay, pasa como con la Guerra de las Galaxias. Tenemos bastante familiaridad, ¿vale? Uno de los personajes aparece como una buena telenovela, como el hermano secreto de un protagonista. Bueno, esto me parece lamentabilísimo, ¿vale? Sin ánimo de ofender a nadie. Pero es que después tenemos la sorpresa de que uno de los amigos del protagonista aparece también en otro rol, vamos a decir, de enemigo. Me parece buscar enemigos, pero de una manera total y absolutamente increíble. Me parece sorprendente porque está claro que tú estableces un vínculo emocional entre estos personajes, pero me parece muy lamentable tener que recurrir a la familiaridad, bien sea de sangre consanguínea o bien sea una familiaridad distinta, una familiaridad de amistad, como para pues tener que buscar ese tipo de emociones en las personas. Me parece un poco triste, la verdad. A cualquier personaje, todos conocemos a Aníbal Barca y ese juramento que hizo contra Roma desde Cartago, ¿no? Y odiar a Roma por siempre y destruir Roma y todas esas cosas que juró. Bueno, pues eso lo hacía sin ningún tipo de familiaridad, lo hacía hacia la propia Roma por haber atacado a los cartagineses o a los fenicios, bueno, en su época. Vaya, pues esto es un poquito lo mismo, ¿no? Da esa sensación de que cualquier personaje que hubiera sido inducido contra el protagonista, pues estaría cabreado con él, tendría muy mala leche contra él, lo habría visto en los periódicos, permitiendo la licencia, y tendría toda una pared con recortes de periódicos sobre el personaje, el protagonista, que odia. Pero esto de buscarse un hermano pues es bastante triste, bastante lamentable, y no me parece un recurso para un autor como Sanderson. Por supuesto, esto lo repite dentro del libro. También aparece pues uno de estos amiguetes, personajes secundarios que había por ahí sueltos, que de pronto aparecen de la nada y dicen: aquí estoy, no me había muerto, estaba de parranda y estaba conspirando. Muy triste todo esto, y me parece un intento, no sé si de copia o simplemente pues un intento de hacer un poco lo que hace Abercrombie con sus personajes, y es que sus personajes pues tienen una línea de vida a lo largo de su mundo, y un personaje puede aparecer en diferentes historias, incluso con diferente nombre, y prácticamente no te enteras, entre comillas, porque si no te lo dice explícitamente, pues es muy difícil descubrir cuál es. Bueno, eso es un poquito el secreto que tiene Abercrombie, ¿no? Realmente no parecen hermanos malvados ni antiguos amigos malvados, sino que simplemente pues son gente que sigue su vida y que puede aparecer en las historias de una manera realista. A veces como enemigos, a veces como amigos, a veces como personas neutrales. Más bien neutrales malignas, como suele ser el punto de Abercrombie, pero es que lo de Sanderson no tiene sentido, ¿vale? Faltaba aparecer la hermana clonada de Bing para acabar con ella, ¿vale? Directamente, Bing, la protagonista mágica, pues es lo que faltaba, básicamente. Me pareció muy lamentable, lo digo sinceramente, es uno de los detalles que me parece horrible del libro. No tiene sentido, y lo dicho, no me parece un recurso que pueda utilizar alguien como Sanderson. Tío, cúrratelo más, ¿vale? Para eso vendes millones de libros. Y tienes una legión de escritores precisamente para las ideas. Yo digo para las ideas, ¿eh? El que quiera tirar otras cosas, pues ya es cosa suya. Y sobre todo, pues vamos con la parte que más me ha cabreado, que es con las dilaciones, con los enormes espacios en blanco que tenemos y las disculpas de lo más variopintas que nos encontramos, ¿vale? Lo primero, el primer punto, acabar con Bing.
Bing es la protagonista mágica de la historia, vamos a decirlo así. Obviamente, pues es un personaje poderoso, es un personaje que, alerta spoiler, que ya evidentemente si estáis aquí ya sabéis que va con spoilers, pues que ha acabado con Lord Legislador, y por tanto, pues es un personaje notorio. Es cierto que a nivel religioso pues puede haber quien le rinda culto, esto pasa en todas las historias, ¿vale? Me parece un poquito exagerado de más en el sentido de Sanderson, recordemos que él siempre mete la religión por medio y demás, por el tema de que es mormón y estas cosas, pero bueno, a mí no me preocupa, me parece algo más o menos lógico, quizás un poquito exagerado. Lo que a mí me preocupa es que a la hora de atacar y tratar de vencer a Bing, bueno, pues tú puedes plantearte de inicio la observación y decir, cuidado, es una persona poderosa, vamos a observar antes de atacar, ¿vale? Y sin embargo, lo que no te tiras es un tochaco de 800 páginas, ¿vale? Que este es del Imperio Final, pero tanto me da que me da lo mismo, de 800 páginas para decir, bueno, vamos a atacar, ¿vale? Ese punto de observación es muy curioso, pero me parece bastante lamentable el coger y tirarte 400 páginas mirando para el aire pensando, ajá, ¿le habrá observado suficiente o todavía hace falta un poquito más del libro? Bueno, pues te parece un poquito la disculpa. No tiene un motivo real, pues toda esa tardanza, más que suceda en el momento adecuado del libro. Y eso se ve brutalmente artificial, reitero, desde mi punto de vista. Oye, lo dicho, que primero observas y tal, pero una vez observas, pues atacas y punto. El tema de primero vamos a hacernos amigos y luego te traiciono, pues no sé, para una serie adolescente me parece correcto, para un libro de fantasía real, pues no me parece correcto. Otro de los puntos, el pálpito, me encantó lo del pálpito, es una cosa impresionante. Bing, a lo largo de la historia, tiene una especie de nota algo. No sabe qué es, pero nota algo. Como una especie de ruido, ¿vale? Como una especie de tambores. Vamos a poner los tambores de Khazad-dûm, el boom, 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 como ejemplo. Y lo va notando como algo que está ahí, pero no sabe bien qué es ni de dónde viene. Lo cual, pues puede ocurrir, ¿vale? A mí me pasa mucho, ¿no? Cuando llega alguno de los capullos de mis vecinos a las tantas de la mañana, pues yo me despierto, no sé de dónde es, ni de dónde viene, ni de qué casa es, pero, ¿sabes? Ahí está. No pasa nada, no es problema, ¿vale? Algunos tienen un oído más desarrollado y pueden controlar de dónde vienen los golpes y demás, otros pues no, pues simplemente pues dicen algo hay y punto. Recordemos también que es un libro de fantasía, entonces pues podemos considerarlo una pequeña licencia. Pero ¿qué es lo que sucede? Que durante todo el libro tiene ese pálpito hasta que ese pálpito es más fuerte. Y es más fuerte cuando Bing más lejos está, curiosamente. Lo nota más cuanto más lejos está, lo cual es muy curioso. Y eso lo que nos indica es que ese pálpito ha sido como la idea de cargarse a Bing. Va a lo largo del libro manteniéndose en un mismo punto hasta que aumenta en el momento adecuado para la resolución de la historia. Otra coincidencia más, ¿vale? Una puede pasar, ya son dos. Ya empieza a ser un poco triste, ¿vale? Y sé que se habla de la avalancha de sucesos al final de la historia, de la Sanderlancha, como le llaman, pero, lo dicho, no me parece correcto el plantearlo así tal cual y plantear todas las cosas exactamente igual. Tenemos igual el drama de pareja. Esto lo puedo entender más hasta cierto punto, pero realmente no tiene mucho sentido y además que una vez más vuelva a coincidir con los dos puntos anteriores. De pronto hay dudas en la pareja. Esto es típico, ¿vale? Cuando se forma una pareja relativamente pronto en una saga, pues luego tiene que haber dudas por el camino porque si no, la historia se acaba. Esto de vivieron felices y comieron perdices, al final está bien, pero al inicio no. No sé por qué, porque siempre me pareció muy curioso ver cómo crecen y florecen las relaciones dentro de una propia pareja, dentro de una propia historia, pero bueno, digamos que no está muy visto en los libros de fantasía, curiosamente en algunos sí, pero en la mayoría no. Con lo cual, pues lo dicho, vemos una pareja que tiene dudas, primero tiene dudas uno, luego tiene dudas el otro, hasta el final, hasta el momento adecuado en el cual dicen ya no, ya nos queremos. Tercera coincidencia, que ya empieza a ser un poquito triste, súper triste, y por eso me estoy centrando más en este punto en concreto. Tenemos una trama también, un paso de aprendiz a experto. Esto lo tenemos en la primera historia, cuando vemos cómo a Bing le enseñan a comportarse de una manera noble. Recordemos que Bing es una chica que creció en la calle, de manera que no tiene ni idea de etiqueta, y bueno, pues le van enseñando cómo se comporta una noble. Cómo habla, cómo anda, cómo se viste, cómo baila, la etiqueta de un baile, etcétera, etcétera. Bueno, eso parece más o menos interesante. En este libro repetimos, y en este caso es curioso porque le enseñan a Hélène, que es noble y que ha vivido toda su vida como noble.
¿vale? Entonces, bueno, es lógico pensar que si no se quiere comportar con una etiqueta determinada, pues es lógico pensar que no lo haga, es joven, es rebelde, parece plenamente justificado, pero que no conozca esa etiqueta, pues parece bastante lamentable, ¿no? En ese sentido no le enseñan a ser noble propiamente dicho, sino que le enseñan a ser regio, que viene siendo como ser noble plus, más o menos, ¿vale? Me parece una repetición que también queda un poquito bruta. ¿Qué más cosas tenemos apuntadas por aquí? El ataque a la ciudad, ¿vale? Durante prácticamente todo el libro, durante prácticamente 400 páginas, tenemos un asedio a una ciudad, un asedio que va a terminar en un ataque, un asedio que no pretende rendir la ciudad por hambre, sino que lo único que pretende es llegar allí y conspirar. En principio tenemos 2 ejércitos asediando la ciudad, luego pasamos a tener 3 ejércitos asediando la ciudad y están ahí jugando como piezas de ajedrez cuando realmente, pues lo dicho, a lo largo del libro hay 400.000 oportunidades de atacar de una o de otra manera. ¿Cuándo se ataca? Al final del libro, ¿vale? Demasiadas coincidencias, ¿vale? O sea, en el mundo real las cosas van pasando pues en diferentes puntos, en diferentes momentos. Un día pasa esto, dentro de 3 días pasa lo otro. Digamos que hay una cierta linealidad y en este caso, por lo dicho, tenemos un montón de paja por el camino y de pronto en el final tenemos todos los sucesos. También decir cosas pues bastante sorprendentes, bastante ridículas desde mi punto de vista, como es que la cabeza de uno de esos ejércitos entre en la propia ciudad y diga, me voy a quedar aquí dentro, ¿vale? Pero en plan colegas, no en plan voy a intentar tomar un bastión o voy a intentar tomar una torre. No, 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 que va, aquí se planta porque yo lo valgo y dice, hola, aquí estoy, y ya que estoy aquí, mira, me voy a quedar en esta torre, ¿vale? Ponerme un sitio para poner a mis hombres y tal, tener un regimiento dentro de la ciudad. O sea, en el asedio lo que intentas por todos los medios es colar a un grupo de hombres a la ciudad, y en este caso se hace con la punta de la chorra y se hace pues de una manera, vamos a decir, sorpresiva, y todo para quedarse ahí dentro. Es decir, no, déjame quedar aquí con unos hombres dentro de la ciudad, que no tiene nada que ver con tema militar. Simplemente voy a quedar aquí y me voy a rascar la barriga. Lo cual pues no tiene mucho sentido. Luego se intenta explicar y justificar, pero otra de estas cosas que no cuadran por ningún lado. Y bueno, pues esto de verdad que queda bastante cantoso. Y finalmente, bueno, tengo aquí he apuntado tengo apuntado como engaño final, que es el de las transformaciones, ¿vale? Yo creo que muchísimos libros de fantasía nos muestran pues diferentes posibilidades de que los personajes hagan magia, propiamente dicho, pero bueno, pues digamos que es bastante complicado encontrar cómo esos personajes se convierten en magos. Algunos ya son magos aprendices y van evolucionando poco a poco, bueno, espero leer pronto historia de ese estilo, pero nos encontramos con eso, ¿no? Con que básicamente te encuentras con que de pronto uno chasquea los dedos y se convierte en mago. Personalmente me parece bastante triste. Reitero, esto es como los Skywalker, donde los midichlorianos son aleatorios dentro de toda la galaxia, pero la familia Skywalker están ahí todos, ¿no? Bastante curioso que de un mago nazca un mago, ¿no? Pues no suele cuadrar, sobre todo teniendo en cuenta que se supone que es aleatorio. Por supuesto, será un engaño a lo largo de toda la historia. Esto suele pasar en las historias de Sanderson. Recordemos Escuadrón. En Escuadrón tenemos una historia en el planeta de Tritus, donde está la humanidad, o lo que se conoce de la humanidad, en una especie de historia que, bueno, pues luego vamos descubriendo si es el pasado, si es el futuro o qué narices es, pero al final de la historia descubrimos que nos han estado engañando a lo largo de todo el libro. Un libro que os recomiendo, es un poco más juvenil, a mí no me preocupa, ¿vale? Pero la historia está muy bien, la de Escuadrón. El problema es el resto de la saga, donde sucede más o menos lo mismo que con estas historias. De hecho, tenemos a una especie de inteligencia artificial que está reflexionando a lo largo del libro, de todo el libro, para cuando acaba la historia, cuando está terminando, decir, presto, ya he reflexionado lo suficiente, ya sé Kung Fu, ¿vale? Lo cual pues me parece tan lamentable como todos los hechos del libro. ¿Es el libro malo? Es que el libro básicamente tiene 500 y pico páginas, le sobran 400. Pero perdonad que lo diga así de claro, le sobran 400 páginas. Ya no os digo que haya que resumirlo todo ni nada por el estilo, simplemente le sobran 400 páginas. No tiene ningún tipo de sentido todo lo que sucede en el libro, en el orden y a la velocidad que sucede, más pues que engordar un libro hasta el punto en el cual pues, llegue a un determinado volumen. En el libro perfectamente los sucesos pueden ocurrir infinitamente más rápido. Por supuesto tenemos historias, ¿no?, de algún personaje que
va a recorrer el mundo, porque le apetece recorrer el mundo, y mágicamente se encuentra con otros personajes, en un mundo supuestamente grande, donde se van juntos a descubrir cosas y descubren cosas clave. No tiene mucho sentido eso, ¿vale? Sobre todo teniendo en cuenta que eso no pasa en la ciudad, pasa en el mundo entero, ¿vale? Esto es como si yo os digo que me voy a dar un paseo por Australia, donde me encuentro a mi vecino pues nos pegamos allí en Australia. Pues dirá uno, hombre, pues posibilidades hay, Australia es muy grande, el mundo es muy grande, raro que vayáis los dos juntos, raro que vayáis los dos a Melbourne, a Perth o a donde narices sea y que os encontréis pues en mitad del desierto, no tiene mucho sentido. Pues aquí pasa un poquito lo mismo y por eso yo lo digo pues también sin ninguna mala leche, pero bueno, esto es un poquito lo que hay. Realmente que luego ese personaje vuelva a la ciudad y sea clave en la defensa de la ciudad, pues también canta bastante y te quedas un poquito sorprendido. Es cierto que estas cosas ocurren, es cierto que son situaciones que pueden pasar, pero reitero, a mí, personalmente, me parece que está todo pilladito con los dedos, por las puntitas de los dedos. Lo dicho, un libro que si tuviera 150, 200 páginas podría pasar, podría ser curioso, podría ser interesante. En el momento en el que el libro pasa a tener 500 y pico, 600 páginas, recordad que lo leí en digital, la verdad que difícilmente por el Kindle te sale el número de páginas, sino que te sale la posición, pues lo dicho, y el porcentaje, pues lo dicho, no tiene mucho sentido para mí valorarlo muy positivamente. Espero que a nadie le moleste. ¿Vale? Perdonad que haga esta última inflexión, ¿vale? No voy a decir aquello de cada uno tiene su opinión, que ya me parece lógico, pero digo que espero que nadie le moleste. Yo personalmente creo que tengo mi propia opinión sobre Sanderson y su manera de escribir. Entiendo que es una persona que ha vendido millones de libros. Por supuesto, esta reseña no se la haría autopublicado, eso está claro, que no se trata de fastidiar a nadie, pero la verdad es que me siento muy decepcionado, ¿vale? Esto es como, reitero, yo me leo Escuadrón y me gusta el libro, es un libro redondo. Cuando me leo el resto de la saga, digo a todos les falta algo. Y luego cuando Sanderson habla en las ferias donde acude, pues te lo explica él mismo. Y te dice, en esta historia tuvimos que cambiar la idea final de la historia, la tuvimos que cambiar, porque no nos convenció. Entonces, claro, has cambiado la promesa de la historia, has cambiado a dónde van los personajes, y eso se nota, porque luego cuando lo lees, pues no te acaba de cuadrar. Tal cual pasa en eso, pues pasa en el tercero de los libros, y en el cuarto, lo dicho, tienes a una inteligencia artificial dándole vueltas a las cosas, diciendo, a ver cuándo me entero de qué va esto. Y lo dicho, no se le ocurre ni antes ni después, ni pronto ni tarde, se le ocurre en el momento exacto que se le tiene que ocurrir, cual a mí me toca la moral. Y por aquí, pues lo dicho, reitero, lo siento mucho por Sanderson, personalmente me gustaría que me gustara más. El Antris no me decepcionó, sí me quedé un poquito pillado pensando que pues no era tan bueno como parecía. Cuando empecé con Mistborn, pues ya veis que lo hacía con la intención de seguir leyendo Mistborn y demás, ¿no? Te encuentras el libro en una tienda de segunda mano y dices, hombre, pues vamos allá a ver qué tal, y la verdad es que me ha decepcionado bastante. No lo dejaré de leer, ¿vale? Leeré el próximo libro pues cuando me haya olvidado del mal sabor de boca que me deja este. Me parece muy triste ese tipo de ideas de cara a las historias en sí mismas, porque son ideas poco realistas. Está claro que por el formato tiende a alargarse un poquito más, en la fantasía tienden a alargarse más los arcos, pero realmente pasa un poco como en la tele, que ves diálogos de personajes que no tienen ni inicio ni final, simplemente ocurren porque tienen que ocurrir y no sabes ni cómo empezaron a hablar ni sabes cómo dejan de hablar, simplemente ocurre el diálogo. Pues en estas historias pasa un poquito lo mismo, ¿no? Lo mismo, pero en el sentido contrario. Es decir, te encuentras con una historia que se va aumentando, y dices, ¿cuándo termina? Cuando acaba la historia, básicamente, y todo a la vez, que es una manera de generar tensión, excepto cuando ya sabes que todo va a ocurrir en ese momento. Y de hecho es todo, absolutamente todo, excepto, por supuesto, el arco principal de Mistborn, donde se van explicando pequeñas pildoritas sobre el cual no tengo nada que decir. Te puede gustar más o menos. La idea en sí misma no me parece una idea mala, pero, pues lo dicho, que te pongan las 20 últimas páginas donde avanza esa historia, pues realmente te quedas entre sorprendido y un poco indignado, ¿vale? Porque si me vas a vender 15 libros para contarme de qué va esa historia, pues espero que me hagas una edición especial donde resumas esos 15 libros en 20 por 15 en 300 páginas y me pongas la historia de Mistborn de verdad, obviando todo el resto, que es paja y se nota de una manera muy cantosa. Poquito más que decir, al final obviamente deja gancho para el siguiente libro.
engancho que a mí ni me emociona ni me deja de emocionar, porque sé que después de describirme la situación inicial me va a tener un impasse durante 400 páginas para saber cuál es el siguiente paso. Por supuesto, habrá un arco de aprendizaje, faltaría más. En este caso no va a ser un aprendizaje sobre nobleza, pero va a ser un aprendizaje también, y cuando acabe el libro pues descubrirán algo más sobre la trama misma de Mistborn. Y bueno, poquito más que decir. Espero que nadie le moleste, reitero, esto es una opinión basada en hechos concretos. Por supuesto, habrá quien le guste mucho esta situación, y lo digo sin pretender ser irónico. Habrá gente que diga, me ha encantado la tensión de tener allí los ejércitos y que no supiera muy bien qué hacer, ni cómo atacar, si ataca uno, el otro queda muy débil. Y bueno, pues esos pequeños detalles, pues habrá quien le guste, y dice, bueno, pues esa idea del hermano perdido me ha gustado mucho. Una pena que no fuera hermano gemelo, ya, por todo, el hermano gemelo perdido, o hermano gemelo malvado, yo qué sé, ¿no? Ya sería más espectacular en ese sentido. Pues habrá quien le guste y diga, bueno, pues tiene sus dudas y demás, ¿no? Todo eso está muy bien, pero tiene sus dudas, pero al final hace lo que le dice. De manera que sus dudas no valen nada. No valen absolutamente nada desde mi punto de vista. Habrá quien diga, lo del pálpito me gustó mucho porque va surgiendo en todo momento hasta el final. Bueno, podemos hablar del infiltrado, así por terminar, porque como digo, todas estas cuestiones, como digo, habrá quien le guste, yo no tengo problema en ese sentido, y lo respeto totalmente, y podemos hablar del final, o perdón, del traidor, del propio traidor. Me pareció bastante estúpido que no detectara al traidor antes, ¿vale? Porque casi se lo está diciendo, da la sensación de que los diálogos de ese traidor quedan justo un poquito en el aire, como para darle a entender que es el traidor, ¿vale? Al menos es mi opinión. Cuando lo ves, pues al principio nunca sabes quién puede ser el traidor, pero como que te va dando esa sensación, ¿no? De que por ahí van los tiros. Es bastante gracioso y suele pasar. Y lo dicho, me pareció bastante predecible, poco sorprendente, lo cual es un poco triste, la verdad, que no se valorara esa posibilidad. Es decir, si tú valoras la posibilidad y la descartas por un motivo erróneo, pues no pasa nada, pero no se valora esa posibilidad en ningún momento, a pesar de que las pistas apuntan directamente hacia esa posibilidad. El traidor es leches. No tiene mucho sentido, ¿no? Que te encuentres, que no seas capaz de valorar esa posibilidad dentro del propio libro. No tiene mucho sentido. Esto es como cuando juegas a las cartas con un traidor, y precisamente el traidor es el que debate contigo animalmente sobre ¿y quién será? Y este tiene pinta, y este no sé qué, y este no sé cuánto. Es ese, no hay dudas, es el que te está hablando, ¿vale? Esto yo creo que es básico en libros de fantasía, pero también lo vais a encontrar en thriller, también lo vais a encontrar en novela negra, y también lo vais a encontrar en ciencia ficción. Siempre es el traidor el que debate contigo sobre quién puede ser el traidor, por muy cercano que sea, o por muy cercano que creas que es. Un poquito más, chicos. Espero que el libro no os haya decepcionado tanto como a mí. Evidentemente, millones de ventas respaldan pues la forma del libro, o la idea del libro en sí misma, esa idea de tener una parte enorme de paja, una enorme parte dilatada hasta un final frenético. Me parece muy bien. Yo soy fan de los finales frenéticos, pero lo dicho, me parece excesivo meter 400 páginas de impasse. Me recuerda un capítulo de Walking Dead, ¿vale? Sinceramente. Y los que lo hayáis visto sabéis de qué estoy hablando. Y nada más, chicos, espero que os haya parecido curioso. Comentadme si estáis de acuerdo o no. ¿Cuál ha sido vuestra opinión sobre el Pozo de la Ascensión? Si opináis lo mismo, pues comentadlo sin problema. Si no opináis lo mismo, comentármelo, por favor. Yo también, en ese sentido, creo que soy bastante abierto, y lo que digo, me podéis decir, oye, mira, pues la relación entre ellos me gustó mucho, las dudas, cómo plantearon las cosas y demás. No hay ningún tipo de problema en ese sentido, no nos vamos a pegar, ¿vale? Esto es literatura, es suficientemente amplia como para que a cada uno le guste lo que le guste, y si habéis quizás cambiado de idea según he estado hablando, o creéis que tengo razón sin haberos dado cuenta antes, pues comentármelo también. Oye, a mí me gusta, dentro de lo posible, comentar estas cosas y hablar de estas cosas, precisamente para ver la gente con la que tienes en común este tipo de ideas. Cuanta más haya, mejor, obviamente, pero como digo, aunque haya uno solo que se dé cuenta del detalle y se cambie su manera de verlo, pues para mí ya sería un éxito. Y nada más, que no quiero llegar a la media hora. Espero que os haya parecido interesante, y nos vemos, como digo siempre, en el próximo libro, que no va a ser de Sanderson. Nos vemos, chicos. Chao.